Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos dando inicio al curso internacional de estrategias metodológicas para territorialidades enmarañadas. Este es parte del curso MOVIT Internacional que organizamos en conjunto entre el Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios, el programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la red Contested Territories y el Fondo FONDAP-COES sobre cohesión social en Chile. Este curso se da inicio el día de hoy con una invitada muy especial que tenemos. Ella viene de Colombia y nos va a presentar una visión distinta sobre la forma en que podemos aproximar las metodologías. Ella es Tania Pérez Busto, es antropóloga y comunicadora social y también tiene un doctorado en educación. Es la directora de la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Ya voy a comenzar. Y además, ella investiga sobre los oficios textiles artesanales como tecnologías de conocimiento y cuidado. Tania tiene una amplia experiencia en estas distintas formas de aproximarse a las metodologías distintas para poder entender desde una mirada feminista cómo poder observar los objetos por un lado y sobre todo la práctica textil. La charla de hoy se llama Una reflexión situada sobre la bolsa de mano y las escuchas bordadas. Tania va a hacer una presentación de aproximadamente 45 minutos, una hora, y luego podemos tener una sesión de consultas a través del chat tanto de Facebook Live, de Mundo FAU, como de Instagram. Así que bienvenida, Tania, muchas gracias por compartir este día con nosotros desde Colombia, así que bienvenida. ¿Comienzo ya yo o alguien más va a ¿Sí? decir algo? No, ahí Bueno, empezamos. lo primero, pues agradecer la invitación de Paola. Como le decía a Paola antes de iniciar, pues que estábamos ahí conversando, para mí Chile es un destino, es un horizonte, entonces, pues me alegra mucho siempre, creo que es la primera vez que me invitan a una charla en Chile, pero pues es un destino. Y bueno, también quiero, estos agradecimientos a veces la gente puede pensar que son como protocolarios, pero genuinamente hay un sentimiento de gratitud aquí. Y también quiero agradecer, pues especialmente a dos personas que han hecho parte de la reflexión que voy a hacer ahora, que son Lucy Sochman y Alexandra Chocontapiraquí. Entonces, pues no sé si ellas estarán por ahí, pero me parece importante nombrarlas. Entonces voy a iniciar. Listo. Hemos escuchado sobre los palos, las lanzas y las espadas, las cosas para golpear, las cosas largas y duras, pero no hemos escuchado sobre la cosa para colocar las cosas adentro, el contenedor para la cosa contenida. Esa es una nueva historia. Úrsula Le Guin, 1996. En la teoría de la ficción del bolso de mano, así es como yo he traducido este nombre, este ensayo de Úrsula, nos invita a abandonar la narrativa del hombre cazador que naturaliza la agresividad para explicar el origen del hacer y de la fabricación y con ello avanzar hacia una nueva narrativa enfocada en cómo el recoger y el cargar pueden ser centrales en el diseño de mundos vitales más sostenibles. Hoy quiero aceptar esta invitación para reflexionar con ustedes en torno a la manera en que los artefactos que recogen, cargan y contienen pueden configurar procesos de investigación, creación, orientados hacia formas de escucha cuidadosa, desde las que sea posible construir puentes entre la distancia y la diferencia y con ello fomentar el florecimiento de vínculos entre las comunidades, incluidas en ellas las de quienes investigamos y creamos. Entiendo aquí la escucha como un testimonio de los procesos y prácticas que propician la creación de relaciones entre personas, pero también entre ellas y el mundo más que humano del que somos partes. En ese sentido, argumento que estas formas de escucha en los procesos de investigación-creación pueden rastrearse recogiendo las historias que emergen y son contenidas en los artefactos que se crean y se usan para generar procesos de participación y vinculación entre grupos. Voy a centrar esta reflexión en el caso de un artefacto diseñado en el marco de un proyecto que se llama Remendar lo Nuevo.
Ese artefacto lo llamamos en el proyecto la encomienda. El proyecto estaba orientado al diseño participativo de textiles digitales testimoniales que activaran la reflexión en torno a la reconciliación en contextos de posacuerdo, posconflicto en Colombia. El objetivo principal de esta investigación era comprender, de la mano de ciertos costureros de la memoria, la forma en que se ha documentado el conflicto y la reconciliación en Colombia utilizando diversas narrativas textiles. De manera particular, el proyecto se desarrolló con los colectivos de artesanías Guayacán en Bojayá y artesanías Choibá en Quibdó, ambos en el Chocó colombiano, así como con las tejedoras de sueños y sabores de paz en Mampuján en Bolívar y con las tejedoras por la memoria de Sonsón en Antioquia. Estos colectivos están conformados principalmente por mujeres afrodescendientes y blancomestizas, víctimas del conflicto armado y el desplazamiento, que se reconocen a sí mismas como bordadoras, tejedoras y artesanas. A través del oficio textil en estos colectivos se ha desarrollado una forma particular de hacer memoria, en la que confluyen conocimientos textiles y perspectivas sobre justicia, paz y reconciliación. A pesar de que todos estos colectivos vienen trabajando desde hace varias décadas en torno a estos temas, sus propuestas políticas y artesanales no eran conocidas por todos los demás grupos con anterioridad al inicio del proyecto. Y es en el escenario de esta investigación que como colectivos se articulan entre sí para reflexionar conjuntamente sobre la reconciliación. En este sentido, abordar la pregunta por la reconciliación en el proyecto implicó el desarrollo de una propuesta metodológica transdisciplinar que incluía el trabajo etnográfico en y con las comunidades y el desarrollo de una serie de talleres que invitaban a cada comunidad a reunirse en torno a artefactos con componentes textiles y digitales. Estos posibilitaban el encuentro entre comunidades. Esa invitación buscaba que cada grupo pudiera construir una reflexión diversa sobre sus historias de vida en medio de la guerra, así como posibilitar el encuentro entre comunidades a través de estos artefactos como soporte del proceso etnográfico. En ese sentido, el diseño cuidadoso de estos objetos también hizo posible el encuentro entre el equipo de investigación y las comunidades base. El uso de componentes digitales embebidos en los materiales textiles se pensó de una forma amplia que incluía tanto la representación digital de la información como la incorporación de elementos electrónicos en los textiles. El proyecto buscaba con esto reconocer el vínculo básico e histórico estrecho que existe entre el hacer textil y la informática y cuestionar desde allí las distancias que se han construido entre estos oficios, en particular cuando se trabaja con mujeres adultas mayores en contextos rurales, cuya familiaridad con las plataformas digitales es limitada. En este sentido, el desarrollo de artefactos que combinaban materiales cercanos a las comunidades, como hilos, velas y agujas, con componentes desconocidos, sensores de movimiento, microcontroladores, tarjetas de comunicación, generó en la comunidad curiosidad y ello también activó espacios de experimentación, especulación y reflexión sobre la reconciliación. Buscábamos en estos espacios que estos espacios posibilitaran una aproximación a este concepto desde lo sensorial y lo sensible, para con ello irrumpir con discursos institucionales, religiosos, gubernamentales sobre la reconciliación que asumen que ella es un deber ser moral y jurídico impuesto sobre las comunidades. Remendar lo nuevo es un caso interesante entonces para mostrar cómo los procesos de investigación-creación y su materialidad contribuyen a reconocer las distancias y las diferencias entre comunidades a fin de configurar prácticas de creación y diseño atentas a esas diferencias. Esto, a su vez, hace posible el florecimiento de vínculos desde los que quienes participan en los procesos de investigación-creación, bien sean investigadoras, investigadores, diseñadores o no, puedan hacerse responsables y verse afectados por los problemas de las comunidades con las que trabajan y así contribuir a la configuración y la sostenibilidad de lo común y de lo vital. Voy a continuar ahora con una revisión breve de literatura sobre los diálogos entre la antropología y el diseño y la forma en que estos perfilan la pregunta por el diseño participativo desde perspectivas comunales y pluriversas. Esta revisión enmarca la presentación del proyecto de investigación y el contexto y proceso creativo de la encomienda, para luego detenerse en tres historias que emergieron de los viajes y encuentros con este artefacto. Esta charla luego va a cerrar con unas reflexiones sobre cómo estas historias contribuyen a pensar procesos de diseño participativo
en contextos de fragmentación social por causa de la guerra. En Design for the Pluriverse, el antropólogo Arturo Escobar nos hace un llamado a transitar de una concepción del diseño como instrumento político útil al proyecto de la modernidad-colonialidad hacia el diseño como una herramienta para reimaginar y reconstruir los mundos locales. Desde este espíritu, el proyecto sobre el que versa esta charla continúa una tradición de activismo textil feminista que emerge al interior de las comunidades y que busca retejer las relaciones entre la esfera doméstica y la esfera pública. Esto es así tanto en las formas en que la intimidad de la fabricación textil permite a estas mujeres hablar y escuchar, como en las formas en que los artefactos que ellas producen dentro de estos espacios íntimos pueden viajar y con ellos llevar historias de sus creadoras. Los proyectos que unen la antropología y el diseño dan cuenta de cómo nuestra propia colaboración requiere procesos continuos que permitan desentrañar las historias de cada una de estas disciplinas y con ello también posibilitar el trabajo conjunto entre ellas, así como fortalecer nuestras apuestas políticas y compromisos epistémicos con la reparación y la transformación mutua. Como antropóloga comprometida con los mundos del diseño, tomo las prácticas cambiantes de ambos campos como mi punto de partida. En el caso de Remendar lo Nuevo, poner en relación las antropologías y los diseños con las comunidades significó el compromiso de antropólogas y diseñadoras con las prácticas textiles de las comunidades, prácticas que desafían radicalmente las economías de diseño profesional orientadas a la generación de los productos de consumo, más que una orientación hacia la entrega de un producto. El trabajo de los colectivos entreteje así historias de vida, relaciones, prácticas artesanales y artefactos en un todo indivisible. En consonancia con esto, abrazo una concepción del codiseño como un proceso de construcción de relaciones sociales y materiales a través de la co-creación de prototipos que pueden sostener y transportar múltiples historias, lo que conversa de forma muy cercana con la propuesta epistemológica sobre los bolsos de mano, las maletas de cargar, las carrier bags de Ursula Le Guin. En Remendar lo Nuevo, la creación de prototipos no fue un evento aislado y único, sino una serie de intercambios complejos y continuos en los que las cosas que se hicieron fueron siempre múltiples y estuvieron siempre parcialmente conectadas. Conscientes de las desigualdades en nuestro acceso relativo a los recursos, una cuestión central en este proceso fue cómo cultivar esas relaciones de manera que desde ellas fuese posible resistirse a reproducir las mismas injusticias que esperamos mitigar a través de la pesquisa. Nos inspiramos en este esfuerzo en otras investigaciones que están en la frontera entre y las intersecciones de la antropología, el diseño y los estudios sociales de ciencia y tecnología, que han trabajado para crear conexiones parciales a través de la diferencia. La humildad es un ingrediente esencial aquí, reconociendo las enredadas relaciones de malentendidos que comprenden nuestros encuentros y el tiempo y compromiso necesarios para llegar a una conexión respetuosa. También nos inspiramos en el trabajo de Daniela Rosner sobre las conexiones entre la narración de historias y la fabricación, en el sentido de hacer cosas que testimonien y abran otras posibilidades para recordar el pasado con el fin de hacer diferentes presentes y diferentes futuros. En Critical Fabulations, Rosner ofrece un relato de codiseño con Helen Remick, maestra y estudiosa del trabajo de patchwork, y nos muestra allí cómo Remick piensa con los circuitos integrados, recuperando una historia de la informática diferente y situada en el tejido de dispositivos de memoria hechos a manos por las mujeres en los años 60, como parte de la infraestructura artesanal que sostiene la informática que hoy nos tiene de hecho aquí reunidos. A través de esto, Rosner explica cómo una serie de talleres con educadores, tecnólogos, estudiantes e historiadores de la tecnología se ensamblaron kits para hacer parches que incluían un telar de tablero, cuerdas y cuentas. Estos parches fueron conectados a un edredón cosido por Helen Remick y que, utilizando hilo conductor, permitía escuchar de primera mano los relatos de la producción de memoria de núcleo de los años 60, al tiempo que se enviaban tweets de este contenido a través de la cuenta @lolweavers del proyecto. Cada tweet de 140 caracteres reflejaba aproximadamente el número de bytes de los planos de la memoria central. Este trabajo, nos dice Rosner, exige conectar los mundos de la informática de alta tecnología
con las tradiciones de la producción textil, señalando el patrimonio encarnado que estos comprenden. Al igual que en Remendarlo Nuevo y en el caso de la encomienda, como veremos más adelante, lo digital está literalmente entretejido en estos textiles y las historias que ellos cuentan y el artefacto es tanto el receptor como el portador de las historias mismas. El trabajo etnográfico con los 4 colectivos base del proyecto Remendar lo Nuevo se realizó durante el primer año de la investigación, en el 2019. En total, realizamos 4 viajes a cada comunidad. En esas visitas acompañamos a los grupos en sus actividades cotidianas y trabajamos colectivamente con ellos organizando talleres que estaban orientados a explorar con las integrantes de cada grupo su trabajo textil y lo que éste había significado para ellas en contextos de conflicto armado. Para alimentar estos espacios de exploración se construyeron unos artefactos que buscaban animar el proceso reflexivo de las comunidades. El diseño de estos artefactos fue central al proceso de investigación social, posibilitando espacios de respuesta colectiva a la pregunta que orientaba la investigación en relación con el hacer textil, el conflicto y la reconciliación. Cada uno de estos artefactos también contribuyó a la configuración de un sentido de comunidad entre los colectivos y entre ellos y el equipo de investigación. Uno de los artefactos diseñados para pensar con las comunidades sobre el conflicto y la reconciliación fue un bolso de mano, que como he indicado llevaba por nombre la encomienda. Se trataba de una maleta textil que transportaba regalos de una comunidad a otra y que tenía componentes digitales incorporados que informaban a la comunidad remitente cuando sus regalos se recibían a través de un mensaje de texto en su celular. La idea de la encomienda surgió de la segunda visita a las comunidades. En la primera visita llevamos un pequeño telar de mano que estaba tejido con hilos de algodón, cuerdas de cobre, una serie de luces de LED incrustadas en la superficie y un microcontrolador. Al interactuar con esta pieza, las comunidades encontraban que en la medida en que muchas de ellas tocaran el telar, las LEDs se iluminaban con mayor intensidad y que esto cambiaba si eran menos personas las que estaban reunidas en torno al telar. Este artefacto activó una reflexión material y corporal sobre la acción y la fuerza de lo colectivo y las implicaciones de esto sobre la reconciliación. Dado que la naturaleza de este primer artefacto suponía una idea de lo colectivo desde la copresencia, se propuso que para la siguiente visita se pudiera continuar trabajando sobre esta reflexión material, pero esta vez invitando a las participantes a pensar lo colectivo desde la distancia. Las encomiendas en Colombia, no sé cómo serán en Chile, pero en Colombia, refieren a paquetes que se envían a personas queridas que están en la distancia, como una manera de hacerlas sentir más cerca. En ellas se mandan regalos que hacen recordar a quien recibe el lugar del que proviene el paquete. Es usual en las encomiendas, por ejemplo, enviar comida o productos autóctonos de la región de origen. Así, la encomienda, como artefacto diseñado en el proyecto, buscaba generar esa sensación de cercanía estando en la distancia. Para ello, se invitaba a cada comunidad a enviar regalos a las otras comunidades para así irse conociendo. La maleta textil tenía dentro bolsillos y en ellos las comunidades enviaron muestras de su artesanía textil, otras artesanías relacionadas con esta labor, como la cocina y la siembra, así como las historias relacionadas con estas prácticas a través de pequeñas cartas. En sus viajes, la encomienda fue construyendo un vínculo afectivo entre las comunidades, ya que cada una veía el cuidado con el que los regalos eran enviados y procedía de la misma forma para buscar conectarse con las otras. El equipo de investigación estaba a cargo de llevar la encomienda de una comunidad a otra. Este era un trabajo de mensajería que nos permitió asumirnos como testigo de los mensajes materiales enviados de un lugar a otro y de las formas en que los colectivos encarnaban la reconciliación. Voy a volver sobre esto más adelante. Pero también ese lugar de mensajería nos permitió testimoniar cómo esas prácticas de intercambio contribuían a un proceso de construcción de comunidad entre colectivos que no se conocían previo al inicio del proyecto. Así, comunidades que no se percibían como cercanas antes de que llegara la encomienda, fueron comprendiéndose como parte de una colectividad más grande luego de sus varias visitas. Este proceso afectó también al equipo de investigación, cuyos integrantes comenzamos a vernos como agentes activos y responsables en la generación de prácticas comunitarias.
La encomienda viajó 2 veces a cada comunidad a lo largo de un periodo de 6 meses. Inició su recorrido en Mampuján, de allí viajó a Sonsón, luego fue a Bojayá y Quibdó y luego volvió a cada uno de estos municipios una segunda vez. Los componentes digitales de la encomienda fueron centrales en este proceso de creación de una comunidad a través de la distancia durante estos viajes. La encomienda estaba construida en una base de tela y cosido a ella con hilo conductor, un hilo conductor es un hilo que conduce energía. Con un hilo conductor se había ubicado un circuito con una serie de componentes electrónicos que hacían que cuando la maleta se abriera, se enviara un mensaje de texto a los celulares de todas las personas de la comunidad que habían enviado el regalo. El uso del celular también permitió que el equipo de investigación pudiera comunicarse con todas las mujeres de los costureros y no solo con las líderes de estos. Esto posibilitó la generación de vínculos más horizontales entre las mujeres y el equipo. Como mostraré más adelante, el envío y recepción de mensajes de texto que anunciaban que la encomienda se estaba abriendo y creaba entusiasmo y expectativa sobre cuándo se iba a recibir de vuelta el artefacto, así como invitar a la gente a imaginar cómo había sido el viaje de los regalos, el lugar del que habían llegado y las personas que los recibían. Este componente especulativo fue central a la generación de comunidad en los viajes de la encomienda. Ahora bien, los componentes digitales de la encomienda, cables, luces, baterías, también se percibían como peligrosos y al principio las comunidades temían interactuar con la bolsa, pues pensaban que parecía una bomba. No se animaban a abrir la maleta o al abrirla lo hacían con cautela y precaución. Esto implicó que el equipo de investigación que visitó cada comunidad tuviese que trabajar para generar confianza en torno a la bolsa textil, a lo que ella cargaba dentro y a los componentes digitales que estaban ubicados en su parte exterior. Esto solo fue posible a través de la escucha de lo que significaba ese temor para ellas y lo que éste estaba diciendo sobre un proceso de diseño distante de las realidades del conflicto que estas comunidades han vivido y que por tanto no pudo anticipar el miedo que generaba esa transparencia en los componentes digitales, pero también sobre la distancia que tenían estos colectivos en relación con los componentes digitales en sí mismos. Algunas de las afectaciones más grandes que han sufrido estas comunidades ha sido el trauma de la guerra asociado con el recuerdo de las armas, su sonido y su forma. En parte, esto lleva a la asociación de la encomienda con una bomba. La desconfianza también se explica por el hecho de que el funcionamiento de las tecnologías digitales suele presentarse como una caja negra para quienes las usan y el que ese funcionamiento se hiciera transparente en este caso era recibido con cautela. El cuidado que demandaba la escucha de estas realidades que se activaron con la primera llegada de la encomienda tenía su correlato en el proceso de diseño de esta y su dimensión material. Los componentes digitales también requerían un cuidado por parte del equipo de investigación. Los regalos que se ponían dentro de la bolsa no podían interferir con los mecanismos eléctricos y electrónicos que permitían el envío de los mensajes digitales, por ejemplo, desenchufándolos o mojándolos, lo cual era un problema ya que algunos de los regalos podían pudrirse o enredarse por su naturaleza orgánica y o textil. Ese trabajo de cuidado hacia la materialidad de ese contenedor y de los mensajes que llevaba consigo fueron centrales en el proceso de construcción de comunidad que la encomienda fue propiciando. La encomienda, como bolsa textil digital de mensajes materiales, mantuvo unidas las historias y las relaciones entre diferentes personas, pero también fue un artefacto que necesitó ser cuidado por quienes fabricaron la bolsa textilmente, quienes hicieron el trabajo de artesanía digital y las etnógrafas que mediaban su relación con las comunidades. Con esta introducción voy a presentar ahora 3 momentos de los viajes de la encomienda en los que este artefacto contribuyó a compartir historias y creó formas de escucha por parte de quienes la recibieron, pero también de quienes se la enviaron. Estas historias son centrales para pensar las formas en que los procesos de diseño y de creación, en un sentido más general, pueden posibilitar el encuentro entre las diferencias. Ellas también contribuyen a pensar el diseño y la investigación como una serie continua de intercambios en los que se propician conexiones múltiples y se abran las preguntas por quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. El primer lugar al que llegó la encomienda fue Mampuján, en Bolívar.
donde fue recibida por las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz de este municipio. Durante esta primera visita fue difícil para ellas relacionarse con la encomienda, pues en ese momento era una bolsa de tela gris rectangular con un bolsillo de plástico lleno de cables, pilas y circuitos que contrastaba con el resto de los materiales textiles con los que estaban acostumbradas a trabajar. Incluso después de que las investigadoras presentaran la encomienda, explicaran su objetivo e invitaran a tocarla, abrirla y examinarla, a ellas les parecía extraño enviarle un recado a mujeres de otros colectivos a quienes no conocían muy bien. Esta respuesta refleja el hecho de que en Colombia las encomiendas suelen enviarse a familiares o amigos, por lo que el ejercicio de enviar una encomienda a alguien extraño generaba un poco de escepticismo. No obstante, confiando en nuestra propuesta de trabajo y curiosas también por los alcances de aquella bolsa gris, las mujeres fueron animándose a enviar regalos que no tenían un valor económico, sino que eran objetos con valor emocional que las representaban. Por ello, y dado que este colectivo trabajaba tanto con la artesanía textil como con los sabores tradicionales de su región, enviaron semillas y recetas, como el frijol cabecita negra, que se usa para preparar el tradicional mote de frijol, así como algunas muestras de su trabajo textil, como tapices en miniatura, adornos y carteras con apliques de tela sobre tela. En la segunda parada, la encomienda fue recibida por el costurero de Tejedoras por la Memoria de Sonsón. Conmovidas por el envío desde Mampuján, las mujeres de este costurero abrieron la bolsa y algunos días después plantaron las semillas y cocinaron el mote. Al preparar su regalo para enviar de vuelta a Mampuján y enviar nuevos regalos a los otros colectivos, escribieron cartas que acompañaron de diferentes muestras textiles de su trabajo, así como recetas que iban junto con semillas de frijol y arveja. Entre estos regalos también enviaron una semilla de pino, acompañada de una nota escrita a mano en la que daban cuenta de la simbología que tenía este pino en su región y su relación con los hechos victimizantes ocurridos en el noreste antioqueño. La nota decía: compañeras, compartimos esta semilla de pino que recogimos en un lugar de nuestro municipio llamado La Pinera. El 15 de junio de 2002 hubo una masacre de jóvenes reclutados por las autodefensas de Colombia. Hoy en día, la Universidad de Antioquia está ubicada allí. Estas semillas representan el desafío de la reconciliación, un camino que vemos muy difícil. La semilla de pino configuró otro tipo de vínculos en el siguiente viaje de la encomienda, invitando a quienes la recibieron a pensar en las razones por las cuales ellas se organizaban como grupo trabajando por la paz y la reconciliación en sus regiones a través del hacer textil. Las piezas textiles que iban en la encomienda permitían a cada integrante identificar los oficios que unas y otras realizaban y las similitudes y diferencias entre ellos. Pero la compañía de estos, con historias del conflicto armado, como los diferentes hechos victimizantes que habían vivido en Colombia, posibilitaron un encuentro diferente en este caso. Así, cuando la encomienda se embarcó hacia Bojayá, en Chocó, las mujeres de Artesanías Boyacán se detuvieron con especial atención en la semilla de pino y escucharon en silencio y cuidadosamente la historia del costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón. Las mujeres artesanas de Bojayá no pudieron evitar sentirse conectadas con esta historia, pues como víctimas de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, entendían el dolor, pero también la resistencia y las dificultades que acompañaban la semilla de pino, especialmente la relacionada con la reconciliación. Con esto de presente, este grupo decide grabar y enviar en la encomienda, junto con semillas de limón pajarito y perfumes tradicionales, una canción con la que también compartían la forma en que su hacer textil estaba acompañado por su trabajo de canto en relación con la paz. La canción decía lo siguiente. Este proceso de paz. Venga, nos vamos a cantar. Vaya y luchar un otra. ¿Listo? Andamos para arriba y para abajo en busca de felicidad. Andamos para arriba y para abajo en busca de felicidad. A ver si este presidente nos deja el proceso de paz. A ver si este
haré? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? Oiga, señor presidente, hágaselo para acá. Oiga, señor presidente, hágaselo para acá. La guerrilla de los helenos, cuéntenos qué va a pasar. La guerrilla de los helenos, cuéntenos qué va a pasar. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? Conéctanos te pedimos, no nos mires tan a fondo. Conéctanos te pedimos, no nos mires tan a fondo. Así hacemos la denuncia y cuidamos el territorio. Así hacemos la denuncia y cuidamos el territorio. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué corazón lo haré? Al finalizar su primer viaje, la encomienda logró conectar afectivamente a las mujeres de los distintos costureros a través de sus regalos y los gestos amorosos que estos encarnaban, especialmente las semillas y el intercambio epistolar con mensajes de apoyo, fuerza y esperanza. En este sentido, la encomienda puede entenderse como un paquete medicinal en el que tanto el dolor como el poder de transformarlo fueron reconocidos como efectos del estar juntas y en conexión. El esfuerzo por escuchar las historias de cada colectivo y conectarse con lo que ellas decían sobre los otros grupos y sobre ellas mismas comenzó a desdibujar la sensación de extrañeza inicial que tenían entre ellas. Ejemplo de esto es lo que nos comparte Luz Dari del colectivo en Sonsón, cuando nos dice: la gente me pregunta cómo puedes ser parte de un proyecto en el que no conoces a los otros costureros. Y yo les hablo de la bolsa, de la encomienda. Sí, están lejos, pero nosotros no nos sentimos lejos. Nos mandan regalos y ahora estamos unidas. Como ya señalé, la encomienda se pensó como un artefacto textil digital que pudiera unir a las mujeres de los diferentes colectivos por medio del intercambio de mensajes tanto materiales como digitales. Para este último componente se incorporó a la bolsa de tela gris un circuito eléctrico cosido cuidadosamente a mano con hilo conductor a una serie de botones metálicos que al abrirse eran reconocidos por un Arduino conectado a su vez a un teléfono móvil, una antena GPS y 8 pilas AAA. Este circuito permitió que la encomienda identificara geográficamente dónde se encontraba cuando la abrían y comunicara este hecho por medio de un mensaje de texto a los celulares de las mujeres de los colectivos remitentes, creando así un momento de encuentro en la distancia. Este diseño textil digital requirió de una serie de cuidados y formas de reparación cuando la encomienda terminó su primer viaje y regresó a Bogotá. Unos cuidados que no se habían anticipado. El gesto de abrir y cerrar la bolsa repetidamente, los lugares húmedos y calurosos por los que transitó, los tiempos de espera y el peso de los regalos enviados en ella afectaron tanto los componentes electrónicos de la bolsa como los regalos que llevaban adentro, especialmente las semillas, que empezaron a descomponerse. En consecuencia, el equipo de investigación realizó un trabajo cuidadoso para preservar la materialidad de la encomienda y garantizar así que ella continuara entregando los regalos a los colectivos y conectándolos. En principio, se necesitó desmontar el circuito electrónico de la bolsa de tela y posteriormente realizar un proceso exhaustivo de limpieza tanto de la bolsa como de los regalos que empezaron a oler mal. Este primer trabajo de cuidado implicó el lavado manual de la bolsa y las telitas en que venían envueltos los regalos. Posteriormente se secó por separado las semillas y las cartas sobre papel periódico en un sitio aireado y soleado, mezclándolas con semillas de arroz y café
que absorbieran la humedad y quitaran el mal olor. Reconozco aquí especialmente el trabajo de cuidado y preservación que implicó este mantenimiento de los regalos y de la encomienda, el cual fue realizado por una investigadora integrante del equipo de investigación del proyecto. Como forma de precaución, se decidió entonces que las semillas no se debían volver a empacar en la encomienda, sino hasta justo antes de que volviera a salir el viaje, para con ello evitar que se humedeciera nuevamente. Cuando la bolsa de tela estuvo limpia, otros dos integrantes del equipo, una diseñadora y un diseñador, cosieron y soldaron nuevamente todo el circuito electrónico de la bolsa. Este trabajo requirió de gran paciencia y cuidado, pues el hilo conductor que conecta la instalación es delicado y debe usarse una sola hebra para unir todo el prototipo y que funcione sin generar cortocircuitos. Es decir, que enviar el mensaje de texto cuando la bolsa se desabrochara. Además de descoser y volver a coser el circuito, también fue preciso volver a programar los componentes digitales para el envío de mensajes. Esto inicialmente funcionó con la apertura de un solo broche, lo que se presentaba para lecturas falsas del circuito programado, el cual asumía que la maleta estaba abierta cuando en realidad estaba cerrada. Para corregir esto fue necesario adicionar conexiones independientes a nuevos broches en la tapa de la encomienda. Asimismo, se tomó la precaución de hacer parte del circuito electrónico removible y adherido a la maleta con otros botones, para que en caso de que la encomienda necesitara ser lavada nuevamente, no fuera tan difícil hacer todo el proceso de reacomodación. El intercambio de conocimientos textiles y digitales que se dieron en este trabajo de cuidado fue muy importante, pues ni los diseñadores conocían cómo preservar las semillas, ni la investigadora que se encargó del cuidado y preservación de la encomienda y sus regalos conocían materialmente cómo funcionaba el componente digital. Igualmente, este trabajo de cuidado permitió que otros profesionales del proyecto, quienes no conocían a las mujeres de los colectivos personalmente, se sintieran en conexión íntima con ellas y sus historias compartidas a través del mantenimiento de este artefacto material y lo que llevaba adentro. Por último, y buscando que en un segundo viaje la encomienda generara más empatía y recordación por parte de los colectivos, se diseñaron una serie de parches bordados representativos de cada grupo, basados en los regalos que se habían enviado. Y con esto se hacía una invitación para que las mujeres participaran en la personalización de la encomienda. Ello derivó en que en la bolsa de tela, que en principio era una bolsa gris, estuviera al final llena de colores, mensajes y texturas, tanto textiles como digitales. Este trabajo de cuidado fue una oportunidad en general para comprender que la encomienda es un artefacto material que necesita cuidado y que cuidar puede ser tedioso y desagradable, que implicaba comprometerse con la fragilidad y vulnerabilidad de los mensajes materiales enviados, pero que cuidar también es un gesto que puede producir belleza. El cuidado era otra forma de escuchar lo que la encomienda estaba creando, sus necesidades, la narración de la vida que llevaba dentro y que la mantenía viva. Durante el proceso de desarrollo del proyecto se realizó un evento abierto al público académico denominado Minga Digital y orientado a enseñar, afectar el pensamiento y la práctica de estudiantes de varias universidades y profesionales de la ciudad de Bogotá. En este espacio, la encomienda estuvo presente en un escenario de diseño junto con textiles e imágenes de las comunidades, la lectura de historias sobre ellas y la presencia de las investigadoras del equipo que habían trabajado con anterioridad y por largo tiempo con los colectivos. El evento también incluyó casualmente la visita de María Eugenia Velázquez y Macaria Allín del colectivo Artesanías de Guayacán, en Bojayá, en Chocó. Su presencia en el evento dejó en claro su compromiso con los objetivos del proyecto, así como todas las redes que soportan el trabajo comunitario que ellas realizan en Bojayá. Sus palabras llamaron a quienes participaban de este espacio creativo a escuchar con atención los relatos, a responsabilizarse de esa escucha y a entender que en las actividades de la Minga se estaba tratando temas urgentes, necesarios y vitales para las mujeres de los colectivos y para el país en su conjunto. En este espacio, por tanto, no había lugar para actos de revictimización donde se suele ver a las víctimas como actores pasivos o ingenuos. La Minga Digital fue una oportunidad para repensar la encomienda y el importante papel que tuvo esta al reunir a las comunidades. Después de 3 días de trabajo, este espacio dio a luz a un nuevo artefacto para trabajar con las comunidades. Unos parlantes bordados en espiral con hilo conductor.
que funcionaban junto con un pequeño imán amplificador que hacía que las vibraciones del sonido amplificarse pudieran ser escuchadas a través del movimiento sutil de la tela producido por el bordado en espiral. A través de estos parlantes, los sonidos que el equipo de trabajo etnográfico había grabado en los territorios podían ser escuchados suavemente, requiriendo que cada parlante se tuviera que sostener junto al oído y fuese necesario escuchar la tela bordada muy cerca y en silencio. Este gesto permitía a quien oía reproducir performáticamente un acto de inclinación, afecto y cuidado de los sonidos que se estaban escuchando, posibilitando una conexión con esas realidades desde el cuerpo y los sentidos. Para la primera prueba de los parlantes se usó un paisaje sonoro grabado en uno de los afluentes del río Atrato en Bojayá, un río que es vital para el trabajo por la paz de las artesanas de Guayacán y es considerado el primer río sujeto de derechos en Colombia. Después de este proceso creativo, los parlantes viajaron nuevamente dentro de la encomienda como regalo del equipo de investigación y los participantes de la Minga Digital a las comunidades. En esta ronda de trabajo etnográfico se invitó y enseñó a las mujeres de los colectivos a que bordaran sus propios parlantes y así pudieran escuchar un poema que el equipo de investigación les había enviado en audio. Con el apoyo del equipo de investigación, las mujeres tardaron alrededor de 2 horas en bordar la espiral con hilo conductor y lograr escuchar el poema enviado. Durante el tiempo de bordado, las participantes e investigadoras hablaron de la escucha, de los sonidos que no escuchaban desde su desplazamiento, de los sonidos de la guerra y el conflicto que no querían volver a oír nunca más, y también de los sonidos, de los sonidos actuales que les generaban felicidad. También hablaron de lo mucho que han hablado sobre los horrores vividos y lo mucho que han debido escuchar, pero lo poco que han sido escuchadas, tanto por el Estado como por la sociedad colombiana en general. El esfuerzo de escuchar fue un llamado que los parlantes nos ayudaron a materializar, una invitación a pensar la escucha, no como un acto pasivo, sino como una experiencia encarnada que puede ser percibida a través del bordado y que debe ser tomada seriamente para escuchar a las personas que han sufrido la guerra en carne propia. Escuchar implica trabajo, implica cuidado, implica dedicación. Los parlantes bordados permitieron juntar esos 3 elementos como preparación a la escucha, y por ello su ingeniería luego fue integrada a la exhibición que reunió todo el proceso de diseño. Remendar lo nuevo tuvo como objetivo entender la forma en que los grupos de mujeres de Bojayá, Quibdó y Mampuján y Sonsón han documentado el conflicto y la reconciliación en Colombia utilizando varias narrativas textiles. Para ello, el equipo de investigación invitó a las comunidades locales de estos territorios a participar de una serie de talleres en los que se usaron artefactos con componentes textiles y digitales que permitían que emergiera la reflexión sobre sus historias de vida en medio de la guerra. Hoy he querido mostrar el caso de uno de esos artefactos, la encomienda, el cual además de cargar historias y permitir la conversación, posibilitó que los colectivos se conocieran entre sí y se sintieran cercanos. Un aspecto central de este proceso de construir vínculos comunes que encarnó la encomienda fue la forma en que ella permitió compartir elementos de la cotidianidad, como la siembra y la comida, pero también historias de duelo y de fortaleza. Así, la encomienda es un ejemplo de la bolsa de mano de la que nos habla Le Guin, en tanto que artefacto que construye vínculos de cuidado desde su capacidad para posibilitar la emergencia de lo colectivo al proveer alimento y sanación. Las historias que aquí compartí refieren también a otras formas de cuidado que se escapan a la reflexión de Le Guin sobre la bolsa de mano, en particular aquellas que refieren al cuidado de la bolsa en sí y la forma como esa relación íntima con lo material también guarda el potencial de construir nuevos vínculos, en este caso con quienes diseñan e investigan y las comunidades con las que trabajan. Es de resaltar que esa potencia está anclada en las prácticas de escucha que se tejieron entre quienes participamos en el proyecto. Es la escucha atenta y sentida la que permite conectar formas de cuidado de la materialidad de los artefactos con relaciones cuidadosas entre y con las comunidades con las que trabajamos. Estas relaciones hacen posible que las antropólogas y diseñadoras nos comprometamos con problemas que a primera vista no nos pertenecen. Cuidar de artefactos como la encomienda, atendiendo a las historias de encuentro, cuidado y escucha que estos cargan,
es una forma de cuidar de procesos de investigación participativa y de los vínculos que les sostienen. En el 2019, Donna Haraway, durante una visita académica a Colombia, recibió 3 mochilas como regalo. Esto la inspiró a recordar, como lo he hecho yo hoy, la teoría de la bolsa de mano de Lewin, para proponer la narración de historias como una obligación y una capacidad de atención receptiva, como una figura especulativa para pensar en un futuro en el que sea posible permanecer juntos con los problemas. Luego de los viajes de la encomienda por las comunidades, el equipo de diseño del proyecto, acompañado de etnógrafas que participamos de la investigación, construyó una exposición que llamamos Los tiempos de la escucha. En ella, 5 piezas textiles hechas por las comunidades son embellecidas con parlantes bordados, cables Ribbon, amplificadores, lectores RFID, microcontroladores, reproductores de MP3 y módulos de comunicación. Este entramado textil digital busca que quien visita la exposición y se acerca a estas piezas hechas a mano pueda escuchar las historias y metáforas que las mujeres de Sonsón, Bojayá, Quibdó y Mampuján compartieron en relación con la reconciliación y hacerlo oyendo su propia voz a través de sus propios textiles. En el centro de la exposición se encuentra la encomienda. Ahí la pueden ver en la imagen, ahí en el centro de las piezas. Ella está allí como un recordatorio de los viajes y encuentros, de los cuidados y escuchas que hicieron posible esta instalación. Para que podamos continuar entendiendo este artefacto como un bolso de mano capaz de recoger y circular historias de las comunidades, creando nuevas líneas de afinidad y parentesco entre ellas y con otros oyentes, ahora en el centro de la exposición, debe seguir viajando y haciendo su trabajo de generar vínculos. El tiempo dirá si este proceso de vincular diseño con investigación etnográfica, materializado ahora en una exhibición, podrá continuar rematerializando los vínculos y las escuchas entre distancias y diferencias al servicio de las luchas por el fin de la violencia y un nuevo comienzo para la justicia y el florecimiento de la paz en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Muy emocionada con lo que planteas. Yo creo que tiene que ver mucho. Sabemos que lo que han vivido ustedes en Colombia ha sido muy fuerte, muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo en Chile, pero quizás hay mucho de lo que tú planteas que en el caso chileno nosotros, como sabes, tuvimos un plebiscito la semana pasada y ha sido un proceso largo de 1 año por lo menos, pero quizás, como dice mucha gente, han sido 30 años de un proceso muy complejo. Y claramente las cosas que ustedes están viviendo en Colombia son muy distintas a las que estamos viviendo nosotros en Chile, pero hay mucho de lo que tú planteas y de lo que ha pasado en el último año, sobre todo en Chile, de esta reconstitución que tenemos como sociedad. Entonces, se vienen unos años muy complejos, tenemos muchas votaciones en el caso chileno, pero creo que esto que tú has contado nos hace pensar unas nuevas formas y otras formas en que nos podemos comunicar. Algo que está pasando en Chile de manera muy importante es que parece que no sabemos quiénes somos, parece que no sabemos lo que estamos viviendo, parece que hay una parte de la sociedad que no entiende lo que vive la otra parte de la sociedad, una parte muy pequeña no entiende, que es la que toma las decisiones en este país. Y claro, mucho de lo que tú cuentas, y me parece muy fuerte cada vez que voy a Colombia, vuelve esto, ¿no? Lo fuerte que ha sido todo el conflicto y todo el proceso de reparación que va a tardar muchos años y probablemente nunca se acabe ese proceso, que va a ser muy largo, ¿no? Entonces creo que de lo que tú hablas no llega muy fuerte a lo que estamos viviendo, pero sobre todo como una forma muy cuidadosa de escuchar, ¿no? Como una forma de quizás menos desde los expertos que saben siempre todo lo que hay que hacer, hacia una forma muy delicada de ponerse, y con todos nuestros conocimientos también, de reconocer otros saberes, de reconocer otros conocimientos, de poder observar de manera distinta, ¿no? De poder involucrarse y afectarse de manera distinta. Yo creo que, no sé si conoces muy bien lo que está pasando en Chile, pero nos llega muy fuerte. Así es que eso,
Para nosotros el tema territorial, que tú siempre me decías que no sabías mucho de temas territoriales, pero creo que lo sabes perfectamente. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de estar el año pasado con ustedes cuando vino Donna Haraway, y eso fue lo que me impresionó, que la mirada territorial y la forma de recoger cómo se habitan estos territorios, quizás no desde la mirada como tan geográfica que tenemos nosotros en nuestro programa de doctorado, pero claramente desde una mirada como muy cuidadosa y muy sutil, creo que nos permite, sobre todo en términos metodológicos, posicionarnos y estar allí desde otras formas. No sé, tengo muchas cosas que podemos comentar, pero no sé si empezamos con los comentarios de Walter y vamos tomándonos unas preguntas después. Así que muchas gracias, Tania, por tu presentación. A ti, Paola, por tus palabras. Walter. Muchas gracias, Tania. Es muy interesante lo que nos compartiste. Una forma muy distinta a lo que generalmente se hace en investigación. Es decir, en realidad como una forma que vincula distintos tipos de estrategias, ¿no? Y me gustó mucho eso de cómo con el trabajo que uno realiza logra generar conexiones entre personas, entre comunidades, entre experiencias que, que surgen cosas nuevas, ¿verdad? Como que se refuerzan memorias, se refuerzan historias, pero también la capacidad o la posibilidad de ustedes como equipo de poder mediar también la formación o el surgimiento de nuevos conocimientos, nuevas experiencias, también de una forma reflexiva para las personas que participaron. Y eso también tiene un valor muy importante de cómo uno puede eh, facilitar o apoyar procesos de reflexión colectivos que se producen en la medida que uno conecta, ¿verdad? Y eso es una función de, digamos, yo no diría solo que lo que tú presentaste es como una investigación social, es mucho más que eso, es mucho más complejo, en términos que se generan efectivamente nuevas conexiones, nuevas relaciones, se fortalecen experiencias, memorias, y eso me parece muy potente del trabajo. Y muchas gracias y realmente felicitaciones porque es algo muy profundo, ¿no? Uno siente de que hay una intensidad ahí que es muy importante para, no solo para el equipo que trabajó, sino que para las personas que participaron. Y yo creo que eso también de alguna forma es lo que todos o muchas de nosotras queremos también provocar, que es que lo que nosotros realizamos tenga un efecto inserto, ¿verdad? En las comunidades y que genere nuevas cosas, que tiene vida, ¿verdad? Que broten nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas reflexiones. Eso me pareció muy interesante de lo que nos presentaste. Y yo quizás te quisiera pedir un comentario sobre el contexto también, porque me da la impresión, bueno, como esto está en el contexto de los procesos de paz y que también fueron muy disputados, ¿verdad? En Colombia hace unos años atrás. Me imagino que también lo son todavía, pero estaba pensando, digamos, cuando aparece el tema del plebiscito, ¿no? Fue un plebiscito que fue un momento de mucha intensidad. Entonces, claro, ahí hay un contexto social en general que también de alguna manera enmarca, ¿verdad? Todo lo que sucede ahí, de lo que ustedes están trabajando. Quizás si pudiera describir brevemente qué es lo que sucede en ese contexto, especialmente vinculado pienso de que estaba muy vinculado con los tiempos plebiscitos, lo que ustedes hicieron, ¿no? Mira, Walter, el proyecto es un proyecto que está financiado por el gobierno colombiano y en reunión con el Fondo Newton en Inglaterra. Y es un proyecto que sale, digamos, la convocatoria, el plebiscito es en el 2016 y la convocatoria de este proyecto es en el 2017. Pues en el 2016, en octubre, el plebiscito se vota en negativo por un margen muy chiquito, pues ustedes saben que una de las cosas que estamos viviendo en el mundo en general es un nivel de polarización muy fuerte en donde paradójicamente un bando cree que tiene siempre hay un bando que cree tener la razón y que deslegitima todo lo que pasa en el otro bando y eso
siempre hay un bando que se cree el bueno y el otro que se cree el malo, es una cosa muy fuerte, una incapacidad de reconocimiento. Y una polarización, que es un poco lo que estaba diciendo Paola ahora, sobre hay gente que no entiende que hubo cosas que pasaron, no lo ve como un problema, bueno, y bueno, lo que está pasando en Estados Unidos en estos días, que justo en el 2016 también aparece en un momento de polarización que es como que tiene otra escala, ¿no? Lo que pasó con el Brexit, o sea, como en muchos lados está ocurriendo esta polarización que es, encuentras a la sociedad dividida 50-50, o sea, el plebiscito se perdió por 60.000 votos, o sea, esto fue, no es que haya ganado el no, o sea, es que el margen fue una cosa minúscula. Pues que creo que es una cosa que dice mucho también sobre lo que estamos viviendo. El gobierno de ese momento de Juan Manuel Santos, pues es el que está apoyando el proceso de paz, pues él es ganador del premio Nobel y bueno, todo esto. Entonces, como parte de sus estrategias, deja vinculados recursos para el apoyo a la investigación en el tema. Entonces hay una convocatoria junto con Inglaterra que se llama Paz Sostenible, se llama la convocatoria. Y allí hay una línea de trabajo que se llama Trabajando la Reconciliación. Entonces, es en ese contexto que surge un poco el proyecto y es una convocatoria un poco que está enmarcada en la necesidad del acuerdo, de sostener el acuerdo, de sostener la paz. Pero en el 2018, que es cuando comienza, en el 2018, que es cuando comienza el proyecto efectivamente, hay elecciones en Colombia y gana el actual presidente que es, digamos, del uribismo, de la derecha colombiana, que está en favor y digamos que llega un poco diciendo, vamos a destruir los acuerdos de paz, estos acuerdos de paz, esto es una carta abierta a la impunidad, y bueno. Entonces, en el momento en que comienza el proyecto y hasta ahora, los 2 años que duró el proyecto, es muy fuerte ver cómo se acrecienta la situación de conflicto en las regiones. En estas regiones en particular, o sea, en Bojayá, que es, digamos, donde cuando ellos están, el canto que yo les comparto, lo están ellas compartiendo en ese momento, cuando están volviendo a sentirse sitiadas, cuando están volviendo a sentir la presión sobre su territorio y están diciendo en el canto, no sé si el acento ayudó, yo tengo serios problemas para entender el chileno, ustedes pueden tener problemas también para entender algunos acentos colombianos, entonces, pero en el canto ellas dicen, señor presidente, ¿qué vamos a hacer con el acuerdo? Venga pues y póngale corazón a esto. ¿Con qué corazón sigo yo viviendo en este territorio cuando sigo sintiendo el miedo que voy a tener que irme, que me van a tener que me están amenazando? Porque estos son zonas, en el caso particular del Atrato, que son corredores altamente biodiversos, pero al mismo tiempo corredores de narcotráfico, de minería ilegal, de mucho extractivismo en esa zona. Ustedes hablarán con eso con Natalia con mucha más profundidad, pues que ella es la experta en la región. Yo aquí estoy retomando sus palabras. Entonces, en este tiempo, las comunidades se han visto amenazadas. La líder de Mampuján, de Tejedoras Tejiendo Sueños, Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz de Mampuján, Juana Lisa Ruiz, por ejemplo, recibió amenazas iniciando el año. Nosotros hicimos una carta pública recogiendo firmas, recogimos muchísimas firmas, un poco diciendo como esta gente necesita atención. Leiner Palacios de Bojayá también tuvo que desplazarse de su región. Entonces estamos hablando de un momento en donde la investigación surge con una posibilidad de hacer un montón de cosas, de encontrarnos y bueno, de generativas, como tú lo mencionabas ahora, pero que el contexto político hace que sea muy complejo cómo hacer investigación sobre la paz cuando estamos en la mitad de la guerra. O sea, cómo podemos pensarnos eso en un contexto tan limitante como el que tenemos actualmente. Entonces, pues bueno, lo dejaría un poco por ahí, pero señalar ese marco y que posibilita el ejercicio, o sea, que es generativo, pero que al mismo tiempo se enfrenta con una realidad abrumadora, pero pues, digamos, resaltar que es abrumadora para quién y cómo se asume ese nivel, digamos, de desconcierto desde la gente que habita el territorio, pues porque esta gente se la juega a permanecer de formas profundamente cotidianas, de formas profundamente cuidadosas, a pesar de la guerra, que lo que hace es, digamos,
romper vínculos. Entonces, frente a eso, la vida permanece. La vida, sí, la vida es sutil, ¿no? O sea, esto, 2 horas para abordar un parlante. Sí, complejo. Hay algunas preguntas en el chat que tienen que ver un poco con el tema de los entornos. ¿Cuál ha sido el reconocimiento de estos colectivos dentro de sus entornos locales y de otras escalas más amplias, ¿ya? Como el reconocimiento territorial? Y quizás hay otro también que puede ser vinculado con eso, como si ellas reivindican algún tipo de reconocimiento como actoras de su territorio a partir de esto, ¿no? Y qué tanto ha permitido posteriormente a este proyecto esa reivindicación por parte de estas actoras de sus territorios. Como esas preguntas por ahora, Tania. Gracias, Paola. Pues estas son mujeres, me gustaría verle la cara a la persona que me hace esta primera pregunta sobre el reconocimiento, porque me parecen unas preguntas un tanto obvias para mí, y siento no tener a la persona allí, entonces me excuso si mi respuesta no es la que se espera. Yo me pregunto, ¿por qué nos tenemos que preguntar si personas que hacen trabajo textil político son reconocidas en su territorio? O sea, ¿cuál es el lugar que tiene el hacer textil en nuestro imaginario? Que tenemos que hacernos la pregunta de si ellas están reivindicando su territorio, de si ellas están siendo reconocidas, ¿sí? Porque la respuesta es sí, ¿sí? Son reconocidas, pero ¿por qué me lo estoy preguntando? O sea, ¿cuál es el lugar que tiene el trabajo textil, el hacer textil, estos oficios en nuestro imaginario cultural que en principio nos tenemos que preguntar si son reconocidas? Estas mujeres llevan trabajando en sus colectivos más de 10, 15 años cada uno de estos grupos. Sus piezas, y yo les puedo compartir unos enlaces para que tengan allí a la mano, sus piezas textiles tienen piezas textiles testimoniales muy importantes. Como parte del proyecto hicimos un archivo digital de textiles testimoniales en donde hay una pieza textil emblemática de cada colectivo. Para el caso de Bojayá, por ejemplo, está el telón de Bojayá, que es una pieza que mide más o menos 6 metros por 2, en donde estas mujeres bordaron los nombres de cada una de las personas que fue víctima de la masacre de Bojayá, que es la masacre a la que menciono yo brevemente en el relato. En mayo del 2002, un mes antes de la masacre de La Pinera, cerca de 80, 90 personas murieron dentro de una iglesia que estaban tomando como refugio por víctimas de una quema que hubo en un ataque entre bandos, entre las autodefensas y la guerrilla. Se explotó una pipeta de gas y murieron incineradas más de 80 personas dentro de la iglesia. Estas mujeres bordan los nombres de cada una de estas personas junto a imágenes que son asociadas a oficios y a oficios tradicionales como la pesca, el navegar en champa, pero también bordan imágenes asociadas a la naturaleza que están muy en relación como con los territorios de los que han sido expulsadas. Es como al bordar están fijando la añoranza, están buscando contener ese territorio que les ha sido despojado. Entonces, como ellas, los otros grupos, las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz, son de las más reconocidas en Colombia. Es un colectivo que ganó el Premio Nacional de Paz en el 2015 y una de los telones que ellas fabrican en una técnica que se conoce como tela sobre tela, están en el Museo Nacional. Y ese estar en el Museo Nacional es muy contradictorio, porque al mismo tiempo que les da reconocimiento, también museifica la pieza y un poco va en detrimento del lugar comunitario que tienen, de la fuerza comunitaria. Entonces, todos son colectivos. En el caso de Quibdó, que fue un colectivo que no mostré, que se llaman Artesanías Choibá, su trabajo político ha sido muy fuerte para demostrar un poco la manera en la que los oficios artesanales, textiles y más que textiles, han estado a la base un poco de la apropiación del territorio despojado y de formas de lucha contra la guerra. Entonces, pues bueno, digamos que creo que hay en todos los casos, por ejemplo, en el caso, y de esto pueden hablar mucho más con
Natalia cuando esté con ustedes, porque Natalia pues ha trabajado fuertemente con el trabajo político, con estos colectivos. Yo quiero dejar claro también que yo llego a trabajar con estos temas por un interés en el hacer textil. Pero yo no trabajaba ni guerra, ni conflicto, ni ninguna de estas cosas antes de trabajar con el hacer textil. Yo trabajaba otras cosas y si tienen ganas de mirar, de ponerse ahí a chismosear mi hoja de vida, verán que me he hecho otras preguntas. Pero es la pregunta por lo que el hacer textil es capaz de generar, no como medio, sino como lenguaje en sí mismo, lo que me lleva a mí a encontrarme con estos grupos para dar cuenta de la manera en la que estas prácticas están teniendo implicaciones subjetivas, están construyendo lenguajes políticos y formas de habitar lo cotidiano. Pero yo no soy una experta en guerra ni en conflicto, no, ese no es mi lugar de experticia. A mí me interesan los diálogos de saberes, me interesan este tipo de experimentaciones metodológicas que son generativas, como lo decía Walter aquí. Creo que mi rol en el proyecto estuvo asociado un poco con ese trabajo, digamos, metodológicamente hablando. Pero sí llamar la atención sobre esa observación que hacía al inicio de la pregunta. Por eso digo, me gustaría ver en la cara a la persona que hizo la pregunta para saber el tono en el que la estaba haciendo. Pero dejar un poco abierta esa inquietud. ¿Por qué tenemos que preguntarnos si el hacer textil, que está feminizado, que no se reconoce como lenguaje, que está precarizado, ¿por qué nos tenemos que preguntar por el reconocimiento que tiene a nivel político? Sí. Tania, a mí me interesa como que tú estuviste desde el inicio en el proyecto, si nos puedes contar metodológicamente, porque hay harto como de arte en este trabajo, están los diseñadores, hay un equipo interdisciplinario trabajando allí. ¿Cómo se definió, cómo definieron las distintas piezas y cómo fue ese trabajo más metodológico, además de ir adaptando, ¿no? Como ir adaptando a medida que iba avanzando el proyecto? Igual sé que es distinto un trabajo individual de un doctorado como los estudiantes que están en este curso a un trabajo colectivo donde hay muchas personas trabajando, pero ¿cómo definen las metodologías? Aquí hay una pregunta que se ve un trabajo un tanto dirigido, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo más metodológico de definir qué se hace y cuándo se toman esas decisiones de adaptación? Pues bueno, yo soy la investigadora principal del proyecto, es decir, yo estoy desde el origen del proyecto, fui quien definió la propuesta, acompañada de otras personas, pero digamos que como dice una amiga, la maestra de orquestas soy yo, digamos, la persona que tiene en la cabeza el proyecto en su conjunto y todas sus articulaciones, fundamentalmente soy yo. Yo, como investigadora principal, acompañé el trabajo de campo desde la distancia, porque financieramente yo tenía que garantizar que al trabajo de campo siempre pudieran ir, digamos, un equipo transdisciplinar, siempre pudiera ir alguien del equipo de diseño y siempre pudiera ir alguien del equipo de antropología. Digamos que es un equipo que está conformado fundamentalmente, digamos, uno puede haber como uno que otro perfil disciplinar, pero fundamentalmente trabajo etnográfico y trabajo de diseño tecnológico y textil, digamos, como que ahí, entonces había también una ingeniera que participaba del proyecto, unos diseñadores de nuevos medios y unos diseñadores que trabajaban más como con cosas textiles. Una cosa que siento yo que metodológicamente estuvo como atravesando el proyecto es una frase de un par de diseñadoras que de hecho hicieron, porque no todos los doctorados son individuales, un par de diseñadoras que hicieron un trabajo doctoral colectivo en Suecia, que se llaman Asa Stahl y Cristina Lindström. Y para su trabajo doctoral ellas hacen una propuesta de, bueno, no importa, no es como unos espacios de experimentación para mirar lo que pasa como con la construcción de lo colectivo. Bueno, no viene al caso. Pero ellas, en uno de los textos que tienen una frase que que fue muy importante a lo largo del proyecto, que era: estamos haciendo lo que estamos intentando entender. Entonces, como que lo comprensivo no está distante del hacer mismo. Entonces, en este caso, pues era como, ¿cómo puede llegar uno al trabajo etnográfico? Y aquí una salvedad, digamos, yo en este proyecto trabajé con Natalia Quiseno,
que lleva 20 años trabajando con las comunidades de Quibdó, y trabajé con Isabel González, que lleva otro tanto trabajando con los colectivos de Sonsón. Quizás el colectivo con el que menos relación previa había era Mampuján, pero nosotros trabajamos con gente que llevaba mucho tiempo con los colectivos. O sea, esto no son 10 personas que llegaron a trabajar con una gente que nunca habían conocido, sino que había un trabajo de base, y parte del interés de Isabel y de Natalia por vincularse al proyecto era porque el proyecto de investigación les permitía permanecer en sus apuestas políticas en el campo. Y creo que eso es muy importante, porque a veces hacemos propuestas de investigación como con preguntas que tenemos y responde uno la pregunta y ya chuleado, pero hay gente que ha decidido acompañar el trabajo de campo y el trabajo político de comunidades por un tiempo muy largo. Entonces, ¿cómo lograr que la investigación se articule a esos procesos y no sea extractivista, en el sentido de que yo tengo mis preguntas, trabajo con la gente, las resuelvo, escribo cosas muy interesantes y ya está? ¿Sí? Entonces, por eso en la charla que yo daba ahorita que al final decía, bueno, la encomienda permitió muchas cosas, pero que para que pueda seguir permitiendo, por ejemplo, la exposición tiene que ir a las comunidades. O sea, el proyecto se cerró, yo en una semana entrego informe financiero, ¿sí? Pero nosotros políticamente, éticamente, necesitamos garantizar, continuar con el trabajo con las comunidades de las formas en que nos sea posible. Entonces, por ejemplo, en otro proyecto que estamos haciendo ahora, estamos buscando visibilizar el trabajo político que tienen estos colectivos para contribuir a que eso les permita un poco tener mayor maniobra y porque en condiciones de alta conflictividad, la visibilidad también es una protección, digamos, paradójicamente. Entonces, pues bueno, digamos como que el proyecto buscaba mantener ese trabajo, ¿sí? Una cosa frente a tu pregunta. No es una estrategia metodológica que yo me invento y que traigo, sino que es un proyecto que se entrelaza, para seguir utilizando metáforas textiles, que se entrelaza y fortalece, se entrelaza y fortalece el trabajo de base de las comunidades. Entonces, esa es una cosa. Ahora, la otra es la importancia de los procesos especulativos. Y eso es algo que yo he venido aprendiendo de un tiempo para acá con el trabajo textil, fundamentalmente. Un trabajo textil que en mi caso ha estado muy relacionado con diálogos, digamos, de saberes entre distintas, digamos, entidades. Entonces, yo he trabajado con ingenieros, con bordadoras, con diseñadores. Y en estas disciplinas, lo especulativo es súper importante. Entonces ellos están como mirando a ver si sale. Si hagamos esto, a ver esto qué nos informa, y entonces con base en eso luego se van configurando las cosas. Por eso esta frase, tanto Tal como Cristina Lindstrom son diseñadoras. Entonces ellas hablan de eso. Estamos haciendo lo que estamos intentando entender. Y eso también es la forma en la que funciona el pensamiento artesanal. Y bueno, Tim Ingold ha hablado de eso un montón, de la importancia del hacer en la configuración del pensamiento. Entonces, ellas piensan así, o sea, ellas también piensan desde su hacer. Entonces, digamos, las propuestas de llevar estos artefactos al trabajo etnográfico era una propuesta que estaba articulando la reflexión, que estaba activando el hacer también, que estaba permitiendo hablar de lo que pasaba desde el artefacto mismo. Entonces, cuando pasa con el tema de los parlantes, que ellas están bordando el parlante, y al bordar del parlante comienzan un poco a reflexionar sobre cosas que no hubieran funcionado igual si yo vengo y te digo, bueno, ¿y cuáles son los sonidos que tú escuchas o los que te hacen falta? Porque el bordado genera, y esto no lo digo yo, el bordado en particular, como hacer material y como prótesis del yo, digamos, está generando un hacer introspectivo, es reflexivo materialmente, o sea, va y viene. Yo no sé si alguien aquí, además de Paola Bordado, pero digamos que cuando uno borda, uno saca algo y lo vuelve a traer, y hay como un ejercicio reflexivo allí, un movimiento repetitivo, envolvente, que permite que se activen una intimidad reflexiva muy profunda. Entonces, como que los ejercicios, además, digamos, de ser como ejercicios de exploración, de, bueno, yo te traigo el telar, lo tocas, ¿qué pasa? Que puede ser entretenido, hay que entender la fuerza creativa que tienen. Entonces,
se hicieron como estos ejercicios un poco de exploración que permitieron acercarnos a la reconciliación desde una idea más sensible, pero digamos que epistemológicamente hablando, lo que estos artefactos hacen es que están haciendo la reflexión misma. La interacción con la materialidad está poniendo de presente algo, pero que no es exógeno en el sentido de que traigo yo el telar o traigo yo, sino que es algo que las mismas comunidades hacen. Ellas tienen muy claro lo que la psicología de la aguja les ha permitido. Entonces, pues es un poco digamos, enredarse con enmarañarse, como decían ustedes en la invitación del curso, enmarañarse con esas prácticas también. Sí, yo creo que es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos aquí. Yo trabajo en temas de movilidad y cómo nuestros cuerpos surcen los territorios, ¿no? Entonces, cómo es a través de estos objetos también que se surcen cosas y se van uniendo vidas y experiencias y conocimientos y a través del proceso mismo. Pero Em, entenderlo, Paola, si me permites entenderlo no como una metáfora, y quiero que eso quede muy claro. sí, Digamos, no es como que el surcir sea una metáfora, es literal. Es, O sea, es literal, ¿no? Claro. En el caso nuestro, los territorios están fragmentados por la planificación o por procesos distintos y son nuestros cuerpos que unen y en ese sentido los objetos también unen literalmente lo que está roto. Yo creo que eso es fundamental. Hay dos preguntas que están muy vinculadas. Igual, Tania, en los comentarios en general es de una presentación bella, bella, muy hermosa y muy lindo el trabajo y felicitaciones por todo lo que están haciendo ustedes allá, que para nosotros también es muy importante conocer todas las otras cosas que se están haciendo en América Latina. Y aquí la pregunta es, ¿cuán necesarias son estas nuevas formas de abordajes metodológicos, por lo menos en Latinoamérica, cuando tenemos un mundo académico muy arraigado a enfoques convencionales? Tú también estás en la Universidad Nacional de Colombia, nosotros estamos en la Chile, sabemos que hay como metodologías muy rígidas. Y otra que es vinculada a esto, ¿qué es lo nuevo que se genera en este campo intersubjetivo y cómo estas metodologías pueden ser aplicadas a otras realidades y qué influencia tiene el codiseño en este enfoque? Bueno, yo diría que son muy necesarias. O sea, frente a la primera pregunta, ¿cuán necesarias son estas nuevas formas de investigar? Digamos, es la única forma que para mí de habitar la universidad. Eh, yo hice otro tipo de investigación antes, digamos más clásica, de entrevistas muy centradas también en la reflexividad mutua que se construye en el proceso de realizar entrevistas o de acompañar digamos, los procesos de campo, si se quiere. Pero yo creo que hay algo en este tipo de trabajos que son mucho más horizontales, en el sentido de que, y lo he pensado en otros momentos, en donde el hacer textil invita al hacer textil. Es decir, no es posible comprender la forma en la que los cuerpos surcen territorios sin que los cuerpos surjan territorios. Es decir, eso no es algo que simplemente se pueda verbalizar, es algo que necesariamente como investigadoras tenemos que encarnar. Como aprendices, digo yo, o sea, a mí, Belén Tapia, por ejemplo, me invitaba el otro día, Tania, estamos haciendo una colectiva de bordadoras feministas por el Avia Yala, que si yo quería participar, y yo le decía, mira, yo no me puedo nombrar a mí misma como una bordadora, pero me inspira y bordo y bordo cositas porque lo necesito para poder pensar, porque me ayuda a entender los cuerpos que están bordando, porque me conecta con ellos también, porque me genera una relación de horizontalidad en donde se comparten saberes. Entonces creo que es necesaria en el sentido de que yo no podría hablar de nuevas formas de escucha sin haber experimentado lo que es la escucha a través del hacer textil. Y creo que la academia que nosotros habitamos hoy en día necesita escuchar más. Y en ese sentido también creo que en relación con esa segunda pregunta, yo no sé si hay algo necesariamente nuevo aquí, no creo que ese sea como la propuesta en mi caso, como que diga, no, esto es novedoso, mi propuesta de investigación es, mejor dicho, lo último en guarachas, como decimos aquí en Colombia.
No creo que sea nuevo, yo creo que hay gente trabajando con cruces transdisciplinares hace mucho rato, que la relación entre ciencia y arte, por ejemplo, entre el trabajo del diseño, del codiseño, pues eso tiene un rato. O sea, en Colombia, por ejemplo, la investigación participativa, que tiene como hay o sea, la investigación acción, eso se remonta a los años 70 y en el caso del diseño ya más informático y esto, pues unos añitos después, 80s, 90s, comienza como a coger fuerza en otros escenarios, entonces yo no creo que eso sea nuevo para nada. Pero sí creo que en la medida en que se generen en donde la investigación social y la investigación antropológica, etnográfica, se conciba como algo que tiene la capacidad no solamente de producir relatos o de lo real o de comprensivos, sino como herramientas que posibilitan el acompañamiento, la mediación, el encuentro. Creo que ahí puede haber una entrada distinta. Entonces, que no es tanto el relato, no es tanto el trabajo etnográfico en sí, sino es la capacidad de permanencia de permanecer y acompañar los procesos, de acompañar los haceres, de acompañar las prácticas, de incorporarlos también, de producir conocimiento encarnado, en ese sentido, políticamente comprometido, por supuesto. Creo que es algo como que hay que afirmar, digamos, yo no diría que es una cosa necesariamente nueva, pero es algo necesario, que es importante afirmarlo hoy día. Creo que también hay una cuestión como un llamado que tampoco es un giro, quizás es un giro nuevo, digamos, el giro performático o el giro especulativo, como la importancia un poco de entender la necesidad que hay de imaginar otros mundos posibles, que son cosas que hacemos para mantenernos en el mundo en el que estamos, porque si no, pues fuimos. O sea, es como que si uno se pone a mirar la realidad de las cosas, pues como que mejor, mejor no hagamos cuentas, sino como que la necesidad de imaginar que otros mundos son posibles, incluso de imaginar lo peor para poder hacer posible lo más habitable. Entonces, como que creo que esa capacidad especulativa es muy importante. O sea, un compromiso especulativo con los futuros posibles son algo que este tipo de investigaciones están posibilitando, pero que por supuesto que se nutren mucho del pensamiento y de las disciplinas como el diseño o como el arte, pero que necesitan de todas maneras ser profundamente críticas con como con con cierto ethos también del diseño y del arte, en donde está como la belleza y la exposición puesta en el centro y entonces se pierde un poco el proceso mismo y lo importante es, pues, digamos, aquello bello que se ha producido y que todos podemos admirar y que de alguna manera también está contribuyendo al ego de ciertos sujetos. Entonces, como que creo que hay que mantener un poco ese nivel crítico con eso. Sí, sabes, hay una pregunta sobre lo digital. ¿Por qué se integró lo digital? ¿No es posible hacer lo mismo o son parte de lo digital de los artefactos textiles? ¿Era necesario la parte digital o podría haberse hecho sin esa parte digital lo que ustedes estaban elaborando? Digamos que el proyecto desde el inicio tenía ese componente, esa es una pregunta que siempre me hacen. Y yo, digamos, o sea, primero es como, ¿por qué no? O sea, por qué no juntar esas dos cosas? Es lo que yo diría. O sea, qué es lo que pasa en nuestros imaginarios y genealogías y lo que sabemos sobre lo digital y lo textil, que nos imaginamos que esa es una combinación que puede no existir, ¿sí? Entonces, y ahí una de las cosas que yo decía en la charla es, la relación entre lo textil y lo digital la relación entre lo textil y lo digital sí es primaria. Los primeros lenguajes digitales se inspiran en los lenguajes textiles. Entonces, el primer computador fue un telar. El ejemplo que les daba de Helen Remick está asociado, por ejemplo, a la forma en la cual se bordaron literalmente tarjetas de núcleos que estuvieron asociados a los primeros prototipos digamos, de los computadores en el viaje a la luna y demás. Entonces, no son prácticas distantes.
No son, o sea, el que asumamos que son cosas que son distintas es una construcción social profundamente androcéntrica, además, que asocia lo textil con lo femenino y lo digital con lo masculino también por los cuerpos generizados que habitan esos territorios. Entonces, lo primero es decir, estas cosas no están tan distantes como nos imaginamos que lo están, ¿sí? Ahora, lo segundo, el proyecto desde sus orígenes se llamaba así, digamos, si volvemos a la presentación, el proyecto buscaba desde el principio esos vínculos. Yo pienso en mi caso que esa búsqueda por hacer esos vínculos es disruptiva de esos imaginarios, en donde son cosas que no van juntas. O sea, es una apuesta política feminista en mi caso, de decir, pueden ir juntos, y en ese pueden ir juntos, por supuesto hay limitaciones, hay problemas, pues porque lo textil es fluido y lo digital pesado, ¿sí? Entonces cuando yo pongo estas tarjetas sobre esas telas que ustedes vieron allí, pues pesan un montón. Y entonces, ¿qué tipo de tela puede sostener? ¿Cómo lo textil puede sostener lo digital? Pero en los parlantes que se hicieron, y quiero como que miren la sutileza y la sutileza de la metáfora material que se está haciendo allí. O sea, el parlante funciona porque es la tela la que se está escuchando. La tela es la que vibra. El espiral que se está construyendo genera movimiento y puedo escuchar, pero lo digital no está amplificando las voces de estas mujeres muy fuertemente, las está amplificando un poquito, de modo tal que yo necesito acercarme a la tela y escuchar la tela, literal, tengo que escuchar la tela. ¿Y qué escucho de la tela? Lo que las mujeres están diciendo sobre la tela. En este momento hay una versión virtual de la exposición donde se pueden escuchar algunos de esos relatos, pero no se pueden escuchar con la sutileza de escuchar la tela. Y hay muchas historias detrás de las telas producidas. Hay una historiadora de lo textil que me gusta mucho, que tiene una frase refiriéndose a un tapiz que hicieron en la Edad Media, que cuenta la batalla de no sé dónde, y entonces es un tapiz que está en Francia, pues así enorme, la batalla de, no me acuerdo ahorita cómo se llama, Bayeux, creo que es el nombre, y entonces cuentan cada muerto, cada caballo, mejor dicho, sí, esas cosas así sangrientas de la Edad Media, cuenta y entonces ya dice, el nivel de detalle y de intervención que hacen las mujeres, porque fueron fundamentalmente mujeres, las que bordaron esto, es impresionante, pero cuando uno va y visita este tapiz, nunca sabe quiénes son esas mujeres, ni dónde estaban, ni cuánto tiempo les tomó hacerlo. Y tiene una frase muy poderosa que dice, no sabemos quiénes eran, pero sabemos lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, en las piezas textiles de estas mujeres hay tiempo, hay sanación, hay procesos colectivos que no siempre somos capaces de escuchar con solo ver la tela. La voz de las mujeres es muy importante. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Mampuján, hay momentos en los cuales la voz de las mujeres se museifica en la pieza. Entonces, la pieza textil terminada, cuando la volvemos objeto de museo, cuando la volvemos objeto de admiración, pierde el cuerpo que ha crecido y se ha transformado en la fabricación de la pieza. Entonces, este tipo de articulaciones entre lo textil y digital que son incómodas, ¿por qué tengo que meterle lo digital? Si ya está, por un lado, pero que son incómodas, y bueno, lo digo con todo cariño a la persona que ha hecho la pregunta, por si alguna cosa, pero que al mismo tiempo son incómodas, pues porque la tela es liviana y las tarjetas RFID son pesadas, entonces, pues generan problemas materiales que hay que resolver. Esa incomodidad que se está produciendo allí también es muy generativa en el proceso de la investigación. Estas mujeres aprenden un montón, o sea, pues yo no voy a ir allá a enseñarles puntadas, pues porque ellas lo que saben hacer es puntadas, pero cuando se generan estos, ellas recuerdan la bolsa, o sea, dice, la bolsa nos reunió y ustedes vieran la cara cuando ellas reciben el mensaje de texto diciendo, ¿cómo así mi regalo fue recibido? Entonces, ahí también hay como un ejercicio en donde ciertos componentes digitales, de ciertas maneras, por supuesto, están permitiendo el encuentro. Hay maneras
disruptivas, irrespetuosas, irresponsables de hacer esos vínculos. Hay mercantilización de lo textil y lo digital, hay comodificación de estas prácticas, hay maneras también de automatizar el trabajo textil. No son los vínculos que se están aquí proponiendo. Entonces... Sí. Tania, como para ir cerrando, hay una pregunta que me gustaría que cerráramos esta sesión desde algo que mencionas tú recién sobre tu mirada feminista y algo que quedó por ahí sobre el tema latinoamericano, de cómo investigamos desde América Latina. Tú has conocido distintas experiencias en la región, de ciertos procesos que se están llevando a cabo. En el caso chileno conoces bien el tema de las bordadoras y las arpilleras, pero ¿cómo ves tú desde una epistemología feminista y de esto que está, de esta forma de unir lo que está fragmentado, de esta forma de los tiempos y los procesos, de otras maneras de pensar y de reconocer conocimientos y de situarse también? ¿Cómo ves tú esta forma de hacer investigación desde América Latina, o hay algunas conexiones que se pueden armar, hay alguna reflexión sobre esta forma de hacer y repensar lo que estamos haciendo en nuestros territorios? Yo creo que hay mucho trabajo, hay un trabajo activista muy importante en América Latina que se convierten en formas de investigación, en formas, digamos, de mapear los territorios, de conectarse, que son profundamente reflexivos y que creo que es importante mirar eso que está pasando allí, acompañarlo, como decía ahora. Creo que el trabajo de la investigación, a mi juicio, debe estar más asociado con eso, acompañar esos procesos para contribuir a su fortalecimiento. Creo que hay iniciativas en ese sentido. Pues nosotros acá en Colombia tenemos un colectivo que se llama, una colectiva que se llama Artesanal Tecnológica, que pueden mirar la página artesanaltecnologica.org y ahí se recogen los proyectos de investigación que llevamos como con todo este impulso y esta impronta. Yo creo que hay mucho trabajo feminista en distintos niveles, no sé si necesariamente en relación con lo textil, desde la investigación social con perspectiva feminista. Creo que eso es algo que está comenzando un poco a cuajarse. Entonces, por ejemplo, estamos pensando el otro año en hacer un coloquio en México sobre estos temas. Hay una mujer que se llama Miriam López, mexicana, que hizo un ciclo aquí en Colombia sobre el hacer textil en Colombia y nos invitó a muchas de nosotras a hablar de esto. Y ahora, en las próximas semanas, va a ser un ciclo sobre Chile. Entonces lo llama Desde los Andes hasta la Sierra Madre y va a estar un poco reuniendo el trabajo maravilloso que se está haciendo en Chile, pero llamar la atención sobre el papel que la investigación tiene, inserta ya en las prácticas políticas de las comunidades que están haciendo investigación en el sentido que están reconociendo lo que está pasando, las formas de denuncia que están generando y lo que la investigación social puede hacer para acompañar esas prácticas, o cuál es el llamado que nos hace cuál es el llamado que tenemos para acompañar, digamos, sin imponer agendas, sino acompañar procesos. Entonces, creo que eso es muy emergente por ahora. Creo que estamos como en ese proceso hay muchos ejemplos de investigación en América Latina acompañando este trabajo con comunidades indígenas y en relación con temas de víctimas, y todo esto también es muy fuerte. En lo que a mí compete, digamos, en lo que tiene que ver con estas prácticas relacionadas con los haceres, yo sí creo que hay un giro que se está dando, que se está pasando un poco a entender los objetos y la simbolización que contienen, a comenzar a mirar los haceres y lo que esos haceres están configurando socialmente. Y creo que eso, a mi juicio, es profundamente feminista en el sentido que está reconociendo el cuidado como categoría epistemológica asociado a la producción de conocimiento, un cuidado relacionado con la responsabilidad, con el acompañar, digamos, como con todas estas categorías que están allí, que no son solamente obligaciones, sino que son prácticas epistemológicas como muy potentes a la hora de
de entender la manera en la que estamos generando conocimiento con otros, con otras, que invita también a un hacer distinto, a una vinculación con la gestación de la vida y de los movimientos, y creo que eso es profundamente feminista. Que no necesariamente lo es porque esté trabajando temas clásicamente feministas, o sea, no lo es porque esté trabajando con violencia sexual, violencia de género, o porque esté trabajando feminicidio, que esté trabajando con prostitución, aborto, no, sino que lo es porque invita a unas prácticas y a un reconocer lo que somos y lo que devenimos más allá que sujetos generizados, pues establecidos por el sistema. Eso, muchísimas gracias. Yo creo que para nosotros esta mirada feminista nos ayuda a cuestionar la forma en que se genera conocimiento principalmente y la forma en que nosotros pensamos y rearmamos formas de conocer. Así es que muchísimas gracias, Tania. Ha sido un placer compartir esta mañana contigo. Nos vienen tiempos, vamos a seguir colaborando juntas, así es que esperamos tenerte en Chile en algún momento cuando podamos volver a viajar y a movernos un poco por lo menos y que nos vengas a visitar. Así que muchas gracias, nos das un inicio un impulso muy grande para iniciar este curso que va a tardar, vamos a estar un mes juntándonos, así que bienvenida a cualquiera de las sesiones, puedes llegar y comentar y seguro van a haber muchas preguntas y comentarios. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Chile hoy. A ti, Paola, a todos allá, que estén bien, que el bienestar, que el buen vivir nos acompañe en estos tiempos difíciles. Y bueno, ánimo. Muchas gracias. Eso, muchísimas muy bien. Gracias. Un abrazo. Gracias. Sí.